51 años después de la separación de los Beatles, y tras cientos de documentales, películas, libros, entrevistas y tantísimo contenido que existe sobre ellos, que realmente nos podían haber dado una idea bastante clara, bastante amplia sobre lo que había sido su carrera, sobre lo que había sido la relación entre los cuatro integrantes de la banda y el proceso compositivo de sus álbumes y sus canciones, etc. 51 años después sale a la luz un documental que supuestamente era revolucionario en este sentido. Un documental que tenía la capacidad para desafiar todas esas ideas arraigadas en la cultura popular sobre, concretamente, la última etapa de los Beatles, que a su vez supuestamente fue la más conflictiva y la más difícil, que irremediablemente acabó desembocando en su separación. Este documental, por medio de un material inédito que nunca había salido a la luz con anterioridad, nos iba a otorgar una visión mucho más novedosa, original y fresca, pero sobre todo mucho más realista, con la fuerza y el interés suficiente como para cambiar la concepción colectiva que teníamos sobre la banda más famosa de la historia hasta ese momento. Y este documental no fue otro que Get Back. Get Back es un documental que consta de 3 largos capítulos de aproximadamente 2 horas y media cada uno de ellos, y cuyo material es extraído de un documental que nunca llegó a completarse, llevado a cabo por Michael Lindsay Hogg en enero de 1969. Durante esta época, los Beatles se hallaban inmersos en un proyecto que consistía en tener que grabar un álbum durante tan solo 30 días y luego culminarlo con un concierto en vivo en un show de televisión. Debido a lo ambicioso del proyecto, una mala organización y un periodo en el que los Beatles tenían como bastante falta de entendimiento entre ellos, ciertas luchas internas, etc., este documental nunca llegó a completarse y la idea original de hacer ese show, de hacer ese concierto en vivo, que a su vez también funcionaba como una estrategia de marketing muy importante, ya que los Beatles llevaban mucho tiempo sin actuar, sin dar un concierto en vivo, acabó mutando durante todo este proceso en algo mucho más pragmático y realizable, y se acabó convirtiendo en el famoso concierto en la azotea de Apple Corps, la empresa que los Beatles tenían para gestionar todos aquellos aspectos que no tenían nada que ver con la música. Tendría que pasar 50 años para que Peter Jackson, el famoso director del Señor de los Anillos, y al parecer un fan incondicional de los Beatles, se las apañara para tener acceso a estas grabaciones y, al contrario que Michael Lindsay Hogg y toda la gente que haya participado en el documental, se diese cuenta de que estas grabaciones tenían la fuerza y el interés suficiente como para presentar una perspectiva mucho más real sobre esta última etapa de los Beatles, capaz de desmontar ciertos clichés y ciertos mitos acerca de la época más turbulenta y conflictiva de la banda. Pero ¿realmente este documental tiene tanto valor? ¿Realmente Peter Jackson acierta y después de tanto tiempo, desde la separación de la banda y el sinfín de material existente sobre ella, este documental nos aporta una información lo suficientemente interesante como para darnos una nueva visión acerca de los Beatles? ¿O simplemente es un producto audiovisual más en el que pasaremos un rato entretenido viendo cómo ensayan, cómo tocan y cómo se relacionan entre ellos? Pues tanto si eres un fan incondicional de los Beatles y se ha visto este documental 20 veces y quieres compartir nuevas ideas, reflexiones y opiniones sobre Get Back, o si te gustan los Beatles pero no tienes ni tiempo ni ganas para tragarte un documental de 9 horas, este es tu vídeo, ya que he seleccionado los que para mí son los 5 mejores momentos del documental que resumen de una manera bastante clara y concisa los nuevos descubrimientos y las nuevas aportaciones que Peter Jackson lleva a cabo con Get Back. Así que quédate en este vídeo para descubrir nuevas cosas muy interesantes y que seguramente no sabías acerca de la banda más importante, influyente y famosa de la historia. I'm talking about the Boy Scouts who aren't allowed to masturbate. Oh. It's very tempting when you're wearing shorts. If they only wore long trousers, maybe they'd stand a chance, you know. But I can tell you, you don't go blind, but very short-sighted. Al final del primer capítulo sucede uno de los momentos más importantes y más destacados de todo el documental. Ya no solo por lo inesperado del hecho en sí, sino porque además es un momento que refleja de forma muy fiel y de forma muy profunda
la difícil situación que estaban atravesando los Beatles en ese momento como banda. George Harrison, en medio de uno de los ensayos de una de las canciones que estaban preparando para el show de televisión, les dice de una forma totalmente educada y correcta para lo que es el hecho en sí, que abandona la banda y que se busquen un sustituto, dejando al resto de Beatles y a los miembros del staff totalmente atónitos y un poco cabreados porque ya estaban viendo que se les estaba echando la casa encima con el avance del proyecto, que estaba llevándose a cabo a trompicones y de una forma mucho más lenta de lo que se esperaba. Y ahora tenían que lidiar con la baja de una de las figuras más importantes del grupo, como era George Harrison. I think I'll be leaving the band now. When? Now. Get a place. The NME and get a few people. Well, that's yours to see what ends. But he shouldn't be bothered with that. You know, that's why we've got Apple. So that, you know, we attend to our sounds. ¿Por qué sucede realmente esto? ¿Por qué George Harrison, de una manera aparentemente tan brusca, tan inesperada, decide abandonar la banda? Si nos fijamos con más detenimiento, podemos ver que minutos antes de que George tome esta decisión tan drástica, los 4 Beatles están ensayando una canción en la que Paul mantiene con George una conversación quizás un poco tensa, pero no lo suficiente como para que no pase desapercibida para el espectador en un primer momento. Paul, quien ya desde un principio vemos que es el que se echa al grupo la espalda y quien más se inmiscuye en el proyecto, también vemos que en ocasiones peca de ser demasiado controlador y exigente con el trabajo de sus compañeros, tomándola con George por tocar unas notas de más con su guitarra en una de las partes de la canción Get Back, mostrando cierta impaciencia y desdén con el guitarrista. Podríamos decir que George exagera y que realmente está tomando una decisión totalmente desproporcionada, pero si nos fijamos más en detalle, para él no es más que la gota que colma el vaso. Es cierto que durante la primera hora y media del documental se nos muestra una visión muy desenfadada de los Beatles. Se muestra cómo los Beatles tenían mucha afinidad entre ellos, cómo se gastaban bromas mientras ensayaban. Pero en George Harrison vemos como una actitud como un poco alejada de los miembros de la banda, sobre todo cuando participan en conversaciones, haciendo, por ejemplo, muchas alusiones a su amigo Eric Clapton, en cómo le influye como guitarrista, en todas las técnicas que está implementando para mejorar como guitarrista, y nos deja entrever, de alguna forma, que George Harrison ya no siente que los Beatles tengan la capacidad para satisfacer todas las necesidades que ha ido desarrollando a lo largo de los años como artista. Between me and, say, Eric, I'm just another guitar, sometimes playing bits and sometimes singing. But he's the only guitar to play leading, and so he's like playing, that's how he can keep it going all the time. I feel now I can play things, I can learn things that will sound okay, especially fast fingering like that. It's jazz, man. Not really, just Eric, because he's very good at that. You know, like improvising and keeping it going, which I'm not good at. Y esto es algo muy importante que ofrece el documental, porque realmente nos está mostrando una visión mucho más profunda, mucho más realista y específica del contexto, de la personalidad de George Harrison, de sus anhelos, de sus inquietudes y del rol que tenía dentro de la banda en ese momento. Todo este momento provoca una de las imágenes más impactantes de todo el documental, que no es otra que la cara de Paul McCartney sumido totalmente en la tristeza la mañana siguiente de la marcha de George. Una mañana en la que tampoco John Lennon había aparecido por el estudio, ya que andaba también un poco a su bola. Tan solo estaban Paul y Ringo, y Paul, con un tono de melancolía y pena absolutas, suelta la siguiente frase, And then there were 2. dándose cuenta de que entre ellos existían demasiados problemas internos que han ido acumulando a lo largo de los años y dándose cuenta de que el fin de los Beatles estaba más cerca que nunca. Obviamente el problema se termina solucionando y George vuelve a la banda, eso sí, tras varios intentos fallidos de John, Paul y Ringo para convencerle. Pero según va avanzando el documental nos vamos dando cuenta de que George en realidad toma esta decisión más por un tema de inercia, más por un tema de la dificultad al fin y al cabo que supone abandonar de un día para otro la banda que te lo ha dado todo, la banda que te ha hecho ser quien eres, que te ha definido como artista y que te ha hecho alcanzar el éxito, más que por un tema de convencimiento real de que él quisiese seguir formando parte de los Beatles. Y hay un ejemplo muy claro de esto, que sucede en el tercer capítulo del documental, y es una conversación que tiene lugar entre George Harrison, John Lennon y Yoko Ono, en la que George reconoce que a pesar de haber vuelto a los Beatles, él está componiendo canciones para sí mismo y tiene el propósito de crear álbumes en solitario para, literalmente, salvaguardar y proteger los siguientes años de su carrera, dando un poco a entender de que si ya no eran los Beatles a los que les quedaba poco tiempo de vida,
al menos él ya tenía en mente abandonar tarde o temprano el grupo. Una vez George Harrison vuelve al grupo y se reencuentra con el resto de Beatles en el estudio de Apple Corps, reciben una noticia publicada por el periodista musical Michael Housego con el título de The End of a Beautiful Friendship. En esta noticia, Michael Housego difama a los Beatles y los define como un grupo totalmente oxidado que han perdido su rumbo e identidad. También llega a tachar a los Beatles como un grupo odioso, ya que dice textualmente que con la imagen tan desesperada que habían creado de sí mismos, estaban alentando al público a odiarles, haciendo también un poco alusión a la influencia de las drogas a su notorio cambio físico. De hecho, una de las razones por las que él entiende que los Beatles estaban al borde del abismo es porque a George Harrison se le había ido totalmente la olla con el misticismo y todo este rollo de la influencia hindú en su etapa en la India, como si esto realmente no hubiera dado lugar a algunas de las mejores composiciones de los Beatles, que hoy en día son consideradas un hito dentro de la cultura popular y que han sido una enorme influencia para grupos posteriores. Hay dos cosas para mí muy interesantes detrás de esto, y la primera de ellas es ver cómo los Beatles reaccionan ante la noticia. Por una parte, con su particular dosis de humor, sobre todo reflejado en la figura de John Lennon, pero también se les ve la mala hostia por el hecho de tener que enfrentarse a lo que ellos consideran una burrada tras otra. Paul McCartney coge el micrófono y empieza a recitar la noticia a la vez que suelta comentarios punzantes e incluso insultos hacia este crítico, mientras el resto de Beatles tratan de seguirle el rollo musicalmente por medio de una especie de jam, a la vez que incluyen fragmentos de algunas de sus canciones. Según avanza la secuencia, podemos ver cómo los Beatles van entrando en un estado de compenetración y sinergia entre ellos que les aleja de esa irritación que habían sentido momentos antes, utilizando la música como un medio de desahogo y casi a modo de terapia, con el objetivo de alcanzar una paz mental que les permitiese ser más productivos. Esto puede sonar muy espiritual, pero realmente hay que tener en cuenta que los Beatles habían aprendido muchas cosas del budismo durante su etapa en la India el año anterior, y habían estado incluso en contacto con líderes espirituales que les habían enseñado las bases de una filosofía que cada vez tenían más instaurada en sus vidas. Hoy en día, con técnicas como el mindfulness, cada vez tenemos más aceptada la influencia que tienen las filosofías orientales en nuestra vida cotidiana, pero esto era en 1969, era algo muy inusual. Y esta secuencia nos demuestra de alguna manera la influencia que tenía esta filosofía en la vida cotidiana de los Beatles, más allá de lo que ya sabíamos, de lo estrictamente musical. Y otra de las cosas muy interesantes que nos deja este momento es poder comprobar como espectadores el papel que tenía la prensa en la época, más concretamente la prensa musical. Una prensa musical que, a diferencia del buenismo que la caracteriza hoy en día, despojada de cualquier tipo de hate, era una prensa musical que en la época no tenía ningún reparo en destruir a una banda, en destruir a un artista, ya fuesen los Beatles, ya fuesen el grupo de turno que se había puesto de moda en ese momento, con el único fin de causar un impacto en su público objetivo, dando mucha más importancia al sensacionalismo que al enfoque de la realidad desde un punto de vista mucho más objetivo. Y esta ha sido una de las tendencias más dominantes que ha seguido la prensa musical desde esta época hasta prácticamente la llegada de Internet, la de adquirir un rol de prescriptor, una voz que actuaba como filtro entre el producto musical y el público, y que asumía tener la capacidad e incluso la responsabilidad de decir qué música es buena y qué música es mala, qué actitud o conducta es coherente y afín con la identidad del grupo, o cuál es autodestructiva y que va a llevar al grupo a la ruina, como es este caso, y esto ha conformado muchas veces discursos que son mucho más arbitrarios que lógicos y congruentes. Y esto es exactamente lo que ocurre con el artículo de Housego. El crítico le niega la posibilidad a la banda de evolucionar, de empaparse de distintas influencias, ligando el éxito de los Beatles al hecho de ser eternamente una banda pop inocente para adolescentes. Y discos monumentales que marcan esa evolución hacia una mayor complejidad musical, como lo son el Rubber Soul, el Revolver o el Sgt. Pepper's, nunca hubieran llegado a existir si no llega a ser por la influencia que tuvo la cultura india sobre el cuarteto de Liverpool. Esta noticia es muy representativa de la imagen tan radical y extrema que se estaba intentando dar de los Beatles
por parte de algunos periodistas que tan solo querían su minuto de gloria, aprovechando un momento de debilidad en el seno de la propia banda, y de cómo el paso del tiempo también ha hecho justicia de su propia imagen y de buena parte del repertorio que en su momento no se entendía o estaba, al menos por una buena parte de la prensa, bastante denostado. Que esto es algo, por cierto, que es pura historia de la música y que ha pasado en todas las décadas con muchísimos grupos. Siempre ha existido el debate sobre quién era el mejor de los 4 Beatles. Este debate más concretamente se ha centrado en las figuras de John Lennon y Paul McCartney, ya que son los 2 artistas que más canciones han compuesto para la banda. Y al fin y al cabo siempre ha caído un poco en saco roto este debate, ya que al fin y al cabo no deja de ser una opinión subjetiva. Puedes tener miles de argumentos a favor de Lennon y puedes tener otros miles de argumentos a favor de Paul McCartney. Pero si tú ves este documental sin tener absolutamente ninguna idea sobre los Beatles, es prácticamente imposible que no acabes llegando a la conclusión de que Paul McCartney es el jefe de la banda y que el resto de los integrantes, John, George y Ringo, están totalmente subordinados a él. Y es que para mí una de las mejores cosas que ofrece el documental es mostrar a un nivel de minuciosidad increíble la capacidad y la facilidad que tenía este tío para traducir todas esas ideas musicales que tenía en la cabeza en canciones, y ya no solo en canciones, sino en auténticos himnos de la cultura popular. Durante todo el documental, los Beatles ensayan una innumerable cantidad de canciones, muchas de ellas en las primeras etapas de composición, cuando ni siquiera saben el nombre que van a tener, y se ve cómo es Paul McCartney, que aparte de ser el miembro más perfeccionista y el más inconformista de los 4, y que le genera tensiones en algunos momentos, como se vio con George Harrison, se puede apreciar cómo él es el más genuino y el más creativo a la hora de optimizar las estructuras, las melodías, las armonías, la producción, la instrumentación de las canciones. No estoy diciendo que el docu nos revele la solución a un debate interminable y un poco sin sentido, sino que en este periodo de tiempo esa genialidad creativa que siempre se le ha achacado a los Beatles está representada sobre todo en la figura de Paul. También en parte porque él es el que más se le ocurra en un contexto en el que George y John, del que hablaré después más en detalle, pues están un poco más pasotas por distintas razones. La canción que mejor fundamenta toda esta teoría es precisamente la canción que da nombre al documental, Get Back. Se han hecho muchos documentales, muchas películas, hay una información infinita sobre los Beatles, pero nunca ha existido un producto audiovisual que explorase de una forma tan detallada y tan profunda el proceso compositivo de una canción como lo hace este documental con la canción Get Back. Algo que también encaja muy bien dentro del propio estilo del documental de querer hacernos partícipes de todo este proyecto a modo de diario. El documental nos hace testigos de todo el proceso que va desde, literalmente, Get Back era simplemente una semilla, una simple idea dentro de la cabeza de Paul, hasta que, tras cientos de ensayos, cientos de cambios en la letra, en la melodía, en la estructura, etc., terminan por fin de componerla un día antes del concierto en la azotea.
Para hablar de este momento es necesario dar un poco de contexto sobre la banda, sobre todo en lo que se refiere a su discografía. Obviamente, en 1969 los Beatles ya eran uno de los grupos más exitosos del mundo, contaban con más de 30 números unos si sumamos los cosechados en Inglaterra y en Estados Unidos, y ya contaban con grandes álbumes a sus espaldas, como Rubber Soul, Revolver, Sgt. Pepper's o el White Album, por nombrar algunos. Desde la producción de este documental hasta la disolución de la banda al año siguiente, los Beatles lanzarían 2 álbumes más, el propio Let It Be, cuyo proceso de grabación se nos muestra de cabo a rabo en este documental, pero que sería lanzado, eso sí, de forma póstuma a la separación de la banda y bajo la producción de Phil Spector. Y el otro álbum, lanzado a mediados de este mismo año, 1969, sería su última gran obra maestra, un álbum que destacaría por tener una de las portadas más famosas y parodiadas de la historia, que no es otro que Abbey Road. Es un álbum que constituye un mito en sí mismo, ya no solo por su icónica portada, sino también por el legendario estudio en el que fue grabado, la increíble calidad de sus canciones y también por ser realmente el último álbum grabado de los Beatles. Se sabe que este álbum empezó a ser grabado en febrero de 1969, es decir, una vez acabado el proyecto Let It Be, y que contaba con desechos o con demos de álbumes anteriores y con canciones inacabadas que, paradójicamente, no habían sido incluidas en un álbum de menor calidad y originalidad como lo fue Let It Be, ya fuese por falta de potencial o por falta de cohesión con el resto de pistas del álbum. El documental, a pesar de estar centrado principalmente en el proyecto Let It Be y en las canciones que formaron parte de este álbum, así como las relaciones personales entre los Beatles y los ensayos previos al concierto en la azotea, también nos desvela muchos aspectos del álbum Abbey Road que nos eran totalmente desconocidos hasta ese momento. Podemos apreciar cómo los Beatles estaban componiendo muchas canciones durante todo este proyecto que acabarían formando parte de uno de los álbumes más importantes de los años 60 y para muchos uno de los mejores álbumes de la historia. Un ejemplo bien claro de todo esto es la canción Something. Durante el tercer capítulo del documental hay un momento en el que George coge guitarra y micro y empieza a cantar la estrofa de una canción que se ve que todavía está en una fase muy primitiva y que él ni siquiera sabía por aquel entonces el título que iba a tener, pero que aún así tenía la entidad suficiente para cautivar a John y a Paul, quienes se dan cuenta de que estaban ante un auténtico monstruo, ante una melodía a la que se le podía sacar muchísimo jugo y ante un tema con muchísimo potencial. Una canción que al final acabaría siendo una de las canciones más míticas de los Beatles, uno de sus mayores éxitos, una canción que acabaría abriendo el álbum Abbey Road y siendo su primer single, y una canción que Frank Sinatra describiría como la mejor canción de amor jamás creada. Yeah, but I've been through this one like for about 6 months. Attracts me like a pomegranate. We could have that. Attracts me like a pomegranate. Something in the way she moves attracts me like a moth to a pomegranate. Like a pomegranate. Something in the way she moves. Pero esto para mí no es más que una simple curiosidad al lado de lo más revelador que ofrece este documental sobre el álbum Abbey Road y que tiene que ver con el medley. Hay que recordar que este álbum tiene una estructura bipartita en la que la primera parte del álbum son canciones totalmente independientes compuestas por John, Paul, Ringo y George, mientras que la segunda parte es el medley, o lo que es lo mismo, lo que para mí convierte a este álbum en una puta obra maestra y en algo totalmente diferente a cualquier cosa que los Beatles hubiesen hecho con anterioridad. El medley es una sucesión de 8 canciones, pero que están compuestas, digamos, a modo de suite, sin una estructura definida, con transiciones fluidas y sin cambios notorios entre canción y canción, dando al final la sensación de que se trata de una única pieza que ocupa los últimos 16 minutos del álbum, con melodías cruzadas que se repiten en distintas canciones, con temáticas compartidas entre las canciones que conforman toda esta pieza y que supone una alternativa bastante original a la estructura de estrofa-estribillo tan convencional y tan asentada en las canciones pop rock de la época. Cuando escuchas el medley te da la sensación de que los Beatles ya habían pensado desde un principio crear algo así y componer una serie de canciones que encajasen todas en una misma. Pero el documental nos revela de que esto no fue así. En Get Back se puede ver cómo los Beatles comienzan a componer y a desarrollar varias de estas canciones
de forma totalmente independiente, mientras que toda esta idea de reunirlas todas ellas en una única pieza surgiría meses más tarde durante la propia grabación del álbum Abbey Road en una conversación que tendrían Paul McCartney y George Martin. No obstante, hay un momento en el documental en el que se ve como Paul ya tenía esta idea en la cabeza durante las sesiones de grabación de Let It Be. Incluso cuando toda su energía estaba centrada en este proyecto, hay un momento en el que está componiendo Carry That Way, o está ensayando Carry That Way y Golden Slumbers, dos canciones del medley que van seguidas, y le dice a, no sé si era John Lennon o un miembro del staff que pasaba por ahí en ese momento, que esas dos canciones sonarían mejor si fuesen juntas, demostrando que, si bien es cierto que oficialmente la idea del medley surgió durante las sesiones de grabación del álbum Abbey Road, Paul McCartney ya tenía esta idea en la cabeza, y es increíble para un fan de los Beatles ser testigo directo del primer ladrillo o de los primeros ladrillos del rascacielos creativo que acabó siendo Abbey Road. Y ya no solo eso, sino encima tener la posibilidad de ver cómo componen muchas de estas canciones de forma individual cuando ni siquiera eran todavía canciones. Pero para mí la mejor parte del documental, que tiene que ver con el medley, es cuando están ensayando la canción She Came In Through the Bathroom Window, ya no solo porque es la canción que más me flipa del medley, sino porque se puede apreciar durante el ensayo de esta canción la química que existe entre Paul y John, quienes empiezan a improvisar una letra que todavía en ese momento estaba inacabada y empiezan a hacerse coñas entre ellos, dándote cuenta de que, a pesar de todas las diferencias personales y creativas que había entre ellos en ese momento, cuando había un micrófono y una guitarra delante, resultaba muy fácil evadirse de sus diferencias. The police department. Get a job, cop! And got myself a proper job. Bloody about time, too, if you ask me. And though she tried her best to help me, it bloody needed to. She could steal, but she could not rob. Been anybody tell her? Didn't anybody see? Oh, Sunday's on the phone to Monday. Tuesday. ¿Por qué se separaron los Beatles? ¿Qué información nueva podemos sacar de este documental de la que no se haya hablado ya tantísimas veces? Un tema que siempre se ha intentado explicar por razones derivadas de distintos frentes. A nivel discográfico, por problemas contractuales, problemas de egos, diferencias creativas y muchas cosas que hemos visto. O la fatiga creativa por el hecho de haber estado tanto tiempo expuesto a la fama y al éxito. Y por supuesto, el buque insignia de las causas de la separación de los Beatles. El motivo al que más bombo se le ha dado históricamente y que incluso hoy en día sale a colación en este debate. Y que no es otro que la influencia que tuvo Yoko Ono en la misma. Durante todo Get Back vemos a Yoko Ono siempre presente en el estudio de grabación y siempre muy cerca de John. Apenas se la ve interactuar con el resto de miembros y es probable que su presencia en el estudio ayudase a incrementar esa tensión que se vivía entre ellos, o al menos no ayudase a calmarla. Sobre todo considerando que su presencia es constante durante los 21 días que dura el proyecto, sin apenas aportar nada positivo. Simplemente ahí donde está John, está Yoko, y ya está. Get Back presenta una visión de Yoko, podríamos decir que enigmática y entrometida hasta cierto punto. Para mí casi que se erige como una representación física de la desconexión que John tenía con respecto a los Beatles. Un papel que también podría cumplir Eric Clapton con respecto a George Harrison, es decir, la existencia de una influencia mucho mayor que la banda para la que tocas y que realmente refleja esa desconexión que sientes hacia ella. Y refleja un poco que los Beatles, al fin y al cabo, ya no están en 1964, que ya no van todos a una, que su objetivo ya no es únicamente llenar estadios
y sacar un hit tras otro. No, tienen otras inquietudes, tienen otros objetivos y se va reflejando y se va manifestando en cada uno de ellos de forma independiente. Ahora bien, Yoko era una persona muy estrafalaria, era muy extravagante y poco convencional, pero atribuirle incluso la más mínima culpa por la separación de la banda me parece algo totalmente injusto. Lo que veo en Get Back es que Yoko Ono está muy alejada de ser una causa, sino que más bien representa una simple consecuencia. Creo que en el imaginario colectivo ha sobrevivido la creencia de que Yoko Ono, una artista de vanguardia muy ligada a movimientos como el Fluxus, ha arrastrado de alguna manera a John a este tipo de círculos, y siendo la culpable de ir desvinculando poco a poco a John de la banda, como si este no hubiese tenido ninguna responsabilidad. Creo que esta es una visión muy sesgada de los acontecimientos y que constituye un relato muy basado en una misoginia que siempre ha estado muy ligada a los estereotipos del rock de la época. Un relato necesitado de una villana que aleje al hombre de la verdadera virtud por medio de métodos maléficos y premeditados. Y Yoko Ono encajaba bastante en este perfil. Un relato que ha sobrevivido hasta nuestros días, pero que niegan la verdadera realidad, que es John el que elige este camino, que su progresiva desconexión con respecto a la banda viene dada por causas que tan solo conciernen a él y al resto de miembros, y que el hastío y las diferencias artísticas con respecto al resto de Beatles son la verdadera causa a la hora de desviar el foco. Uno de los momentos más top del documental es una conversación privada entre John y Paul que fue grabada a traición por Michael Lindsay Hogg en una cafetería y que tiene lugar tras la situación crítica a la que se estaban enfrentando tras la marcha de George, en la que de una forma muy profunda y de una forma muy detallada analizan cómo sus propios egos habían ido destruyendo a la banda poco a poco. Esas son realmente las causas de la separación de los Beatles. Todo ese cúmulo de circunstancias del que realmente los Beatles son los únicos responsables. Ni Yoko, ni Eric Clapton, ni el líder espiritual que les enseña a meditar en la India. No hay una persona, no hay un momento clave, sino más bien un proceso natural que puede achacarse a cualquier grupo del mundo porque se produce a partir de conductas totalmente humanas y que conforman un relato que no vende tanto como satanizar a una mujer asiática y definirla como la villana de la historia. Si realmente existe una causa de peso que se pueda percibir en el documental y que haya provocado, o más bien haya influido en todo este distanciamiento entre ellos, para mí es la ausencia de una persona que ayudase a los Beatles a estar más unidos y a tomar mejores decisiones en su carrera. Un punto de apoyo que lograse calmar la intensidad de sus disputas, ofrecer soluciones a los problemas derivados de sus diferencias y que lograse reconducir la difícil situación en la que se encontraban, que estaba potenciada por todo el estrés que llevaba consigo toda esta enorme carga de trabajo. Y este era el rol que tenía el antiguo manager de los Beatles, Brian Epstein, quien desgraciadamente había muerto 1 año y medio antes debido a una sobredosis de barbitúricos. Mucha de la información que nos ha llegado, sobre todo en entrevistas a los Beatles póstumas a la separación de la banda y en documentales que analizan de forma mucho más general su carrera, Brian ya no solo fue una figura clave para que los Beatles alcanzasen la fama y el éxito comercial, sino que además fue como un guía, como un padre para ellos. Y a lo largo del documental se echa mucho en falta a una persona como Brian, sobre todo en aquellos momentos en los que los Beatles tienen que enfrentarse a problemas que no están acostumbrados a solucionar por sí mismos. Y son aquellos momentos en los que acaban aflorando sus discrepancias. Para mí, de toda esa multitud de teorías, muchas de ellas disparatadas que tienen que ver con la separación de los Beatles, esta es la más sólida y la más lógica, ya que realmente tiene su importancia y de alguna manera provoca que los Beatles se vayan distanciando cada vez más hasta que la cosa se hizo insostenible y acabasen rompiendo definitivamente su vínculo en 1970. Y hasta aquí mi análisis del que para mí es uno de los mejores documentales que existen sobre los Beatles. Ya no solo por adentrarse de forma tan exhaustiva en un periodo tan concreto de la historia de la banda, sino por hacerlo de tal forma que le da la oportunidad al espectador
de ser partícipe de todo lo que pasa en el núcleo de la banda de una forma increíblemente detallada. Durante todo el documental te da la sensación de que estás ahí con ellos, viendo cómo ensayan, viendo cómo desarrollan las canciones, cómo se relacionan entre ellos, cómo afrontan las adversidades y los obstáculos que van apareciendo en el camino, hasta tal punto de que te permite humanizarlos de una forma que ningún libro, ninguna película, ningún documental había sido capaz de hacerlo hasta la fecha. Me encanta cómo Peter Jackson, por medio de un material que había permanecido en la sombra durante tantísimos años, logra crear una historia que ofrece una visión de los hechos mucho más realista y rigurosa, a la vez que emocionante, porque en este documental hay momentos que a poco que te gusten los Beatles te van a poner la piel de gallina. Sé que me he dejado muchas cosas en el tintero, como por ejemplo el papel que tuvo Billy Preston, a quien prácticamente podríamos considerar como el quinto Beatle durante todas estas sesiones por la cantidad de matices que le añade a las canciones, por su increíble trabajo en el piano, y muchos otros detalles que si indago en ellos acabo haciendo un vídeo más largo que el propio documental. Así que si has visto Get Back, me gustaría que dejases en la descripción del vídeo un comentario dejándome tu impresión sobre cualquier aspecto del documental, tu opinión o reflexión sobre muchas de las cosas de las que he hablado en el vídeo, o cualquier cosa que te apetezca. Y si no lo has visto, pues me puedes dejar cualquier comentario sobre cualquier cosa que se te ocurra de los Beatles, o sobre las impresiones que te ha dejado este vídeo. Y nada más, si te ha gustado este vídeo no te olvides de darle a like y suscribirte si no lo has hecho ya. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.